del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real. El umbral del pánico presenta La Casa de los Susurros. Un lugar envuelto en misterio, donde el viento parece susurrar secretos antiguos entre las grietas de sus muros. Aquí, la realidad y la leyenda se entrelazan, y cada sombra parece esconder una historia olvidada. Mi nombre es Daniel, periodista de lo insólito. Desde hace años, me dedico a explorar los rincones más oscuros y desconocidos, buscando respuestas a preguntas que muchos prefieren no hacer. Mi pasión es descubrir lo que otros temen mirar de frente. Mi trabajo, buscar historias que nadie más se atreve a contar, en lugares olvidados y devorados por el tiempo. Cada edificio abandonado, cada pasillo en ruinas, guarda ecos de vidas pasadas y secretos que esperan ser revelados. No es solo curiosidad, es una necesidad de entender lo inexplicable. Mi última investigación me llevó a una comarca remota, donde las leyendas hablaban de la Casa de los Susurros. Un sitio al que pocos se atreven a acercarse, envuelto en niebla y superstición. Los lugareños evitan pronunciar su nombre después del anochecer. El viaje fue largo, guiado por un mapa antiguo y la advertencia de un anciano. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Sus palabras resonaban en mi mente mientras avanzaba, recordándome que hay misterios que tal vez deberían permanecer intactos. Finalmente, la vi, una estructura imponente, de piedra oscura y madera podrida, recortada contra un cielo gris. Parecía observarme, como si la casa misma estuviera esperando mi llegada, consciente de mi presencia. No sabía que estaba a punto de entrar en un lugar del que, en cierto modo, ya nunca saldría. Al cruzar el umbral, sentí que el tiempo se detenía y que los susurros del pasado comenzaban a rodearme, invitándome a descubrir la verdad oculta tras sus paredes. El camino a la casa era una cicatriz en la tierra, casi devorado por la naturaleza. Avancé entre maleza y ramas, sintiendo que el bosque mismo me observaba. Encontré un coche oxidado, perfectamente aparcado, como si su dueño hubiera seguido a pie. ¿Quién lo dejó? ¿Por qué? La leyenda se volvía real. El aire se volvió más frío y denso. Finalmente, la casa apareció ante mí, más grande y decadente de lo que imaginé. La puerta principal, entreabierta, parecía invitarme, o advertirme. La puerta cedió con un gemido, revelando un vestíbulo sumido en penumbra y un olor denso. Exploré la planta baja, muebles cubiertos, paredes con manchas extrañas, un piano que pareció sonar solo. Encontré un despacho cerrado, bajo una alfombra, una llave de latón. Encajaba perfectamente. Dentro, el despacho estaba intacto, con una mesa y un archivador cerrado. Sentí una presencia en la habitación, una inteligencia oculta en las sombras. Sabía que en ese archivador estaba la clave del misterio. Forcé el candado del archivador y encontré carpetas, historiales médicos del Sanatorio de la Misericordia, un hospital psiquiátrico lejano. Los informes, firmados por el doctor Morales, mencionaban esta casa como dirección secundaria. El doctor traía pacientes aquí. Entonces los oí, susurros, voces débiles que surgían de las paredes. Apagué la linterna y escuché. Voces masculinas, femeninas, infantiles, un torrente de dolor. Encendí la grabadora, pero el silencio volvió. El miedo era real. Cogí la carpeta de un niño llamado Julián y salí del despacho. Al salir, vi la escalera iluminada por una luz parpadeante del piso de arriba. Algo me llamaba. Mi curiosidad me llevó al Sanatorio de la Misericordia, ahora en ruinas. Busqué el archivo entre pasillos desconchados y habitaciones vacías. Encontré la sala de archivos, caos,
papeles podridos, pero tenía dos nombres en mente: Dr. Morales y Julián. Tras horas de búsqueda, hallé una caja de metal con cintas de audio. Una de ellas, Julián, sesión final, Dr. Morales. Junto a las cintas, un reproductor portátil. Tenía en mis manos la voz del pasado. No podía esperar. Mis manos temblaban mientras sacaba la cinta de su estuche, sintiendo el peso de los años y el misterio. Coloqué la cinta en el reproductor y pulsé play, conteniendo la respiración, como si al hacerlo pudiera alterar el pasado. La voz del Dr. Morales surgió entre el crepitar de la grabación antigua. Sesión final con Julián. Procederemos con el protocolo experimental en la ubicación secundaria. Su tono era frío, casi clínico, pero había una urgencia oculta en sus palabras. Hablaba de la casa como un resonador psíquico, capaz de amplificar la mente y los pensamientos más oscuros. Decía que las paredes guardaban ecos de quienes habían pasado por allí, como si la casa misma respirara recuerdos ajenos. Julián, aterrorizado, suplicaba no volver a la casa. Me hablan. Me dicen cosas malas. Su voz era apenas un susurro, cargada de miedo y desesperación, como si temiera que algo pudiera oírlo, incluso a través de la cinta. El doctor insistía. Solo tienes que escuchar los susurros. No les temas, Julián. Ellos quieren comunicarse. Parecía convencido de que la clave estaba en descifrar esos mensajes ocultos. Grabaron los susurros. Esta vez decían una sola palabra. Mi nombre. Daniel. Daniel. El sonido era etéreo, como si viniera de otro tiempo, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El pánico me invadió. Rebobiné una y otra vez, buscando una explicación racional. Pero era mi nombre, claro, entre las voces, repetido con una insistencia imposible de ignorar. La cinta tenía más de 50 años. ¿Cómo era posible que supieran mi nombre? ¿Era una coincidencia, una broma cruel del destino, o algo mucho más profundo y aterrador? Guardé la cinta y salí corriendo, con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Sentía que algo invisible me seguía, como si la casa hubiera despertado. Ya no era un simple observador. Era parte de la historia, atrapado en una red de secretos y voces que no me pertenecían. La casa me conocía, me estaba esperando. Sentí su presencia, acechando en la oscuridad, como si supiera que volvería. Tenía que volver. Tenía que saber por qué mi nombre estaba allí, por qué la casa me había elegido. El misterio apenas comenzaba. Regresé a la casa esa noche, consumido por la locura o la única cordura posible. Subí a la habitación iluminada. Era infantil, con una cama y un armario. Dentro del armario, paredes cubiertas de arañazos y palabras. No estoy loco. Me hablan. La casa tiene hambre. Y una y otra vez. Mi nombre. Daniel. Los susurros volvieron, ahora claros y cercanos. Ya estás aquí. Te estábamos esperando. Julián nos habló de ti. Retrocedí. La bombilla explotó. La oscuridad me envolvió. Las voces exigían. Abre la puerta del sótano. Es hora de comer. El miedo era absoluto. Sabía que la casa tenía un propósito para mí, y yo era la llave. El pánico me arrastró al despacho, donde encontré un diario antiguo, el de Valcárcel, el primer dueño de la casa. El aire estaba impregnado de un olor a papel viejo y tinta seca, y mis manos temblaban al pasar las páginas, como si temiera despertar algo dormido durante décadas. Cada palabra escrita parecía susurrar secretos olvidados, y sentí que el tiempo se detenía a mi alrededor. El diario describía un pacto oscuro. La casa ofrecida a una entidad que se alimentaba de miedo y locura, a cambio de poder y protección para su linaje. Valcárcel
Había sellado el destino de todos los que habitaran esas paredes, convirtiendo el hogar en un altar de sacrificio. La casa era una trampa, una jaula para almas perdidas. Cada rincón parecía observarme, como si las sombras guardaran la memoria de los horrores vividos allí. La familia Valcárcel fue consumida por los susurros y la paranoia. Sus rostros en los retratos parecían suplicar ayuda, congelados en el tiempo, testigos mudos de su propia condena. Décadas después, el doctor Morales continuó el culto, obsesionado con el poder de la casa. Usó a Julián como canal, manipulando su mente y su inocencia, para mantener viva la maldición. En la última página, la letra temblorosa de Julián. Le oí llegar, escribí su nombre, le dejé las cintas. Él es la llave. Daniel abrirá la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer mi propio nombre. Un dibujo infantil mostraba mi figura, de pie frente a la puerta del sótano, como si mi destino ya estuviera escrito mucho antes de mi llegada. Comprendí entonces que la casa no me quería a mí. Quería que yo cumpliera su voluntad, que abriera la puerta prohibida y liberara aquello que aguardaba en la oscuridad. Julián no me advertía. Me usaba como instrumento, como si todo hubiera sido planeado desde mucho antes de que yo naciera. Todo había sido preparado para mí. Cada pista, cada susurro, cada sombra, me guiaban hacia ese momento inevitable. Yo era el sacrificio final. La elección era mía, pero sentía que el destino ya estaba sellado. ¿Abriría la puerta y liberaría el horror, o rompería el ciclo para siempre? La revelación fue brutal. No era una víctima, era una herramienta. Julián y los otros me habían guiado hasta aquí, paso a paso. La puerta del sótano, reforzada, esperaba bajo la escalera. Las voces suplicaban: «Libéranos, Daniel. El hambre es grande». Pero el diario lo dejaba claro. Abrir la puerta liberaría a la entidad, no a las almas. Me di la vuelta, ignorando los gritos y súplicas. Crucé el umbral y no miré atrás. Mientras huía, un último susurro, antiguo y lleno de odio, se coló en el coche. No era mi nombre, solo decía: «Gracias». El umbral del pánico.